Ya. Bienvenidos. El día de hoy junto a mis compañeros Nicolás Reyes. Sebastián Delgado. Kevin bastante. Aldair Caicedo. les vamos a presentar las partes de la motherboard o placa madre de un computador. La primera parte es el puerto externo de comunicación. Los motherboards incluyen una cantidad y variedad de dispositivos integrados, los cuales van más allá de las clásicas interfaces como lo son de video, audio y red. Cada modelo disponible en el mercado combina interfaces y puertos que lo diferencian de los demás y lo vuelven útil para distintas necesidades. La segunda parte de la placa madre sería el módulo regulador de tensión, ya que además de las fuentes de alimentación que poseen normalmente los PCs, las motherboards o placas madres también cuentan con una fuente de energía que podría considerarse secundaria, ya que recibe la tensión que suministra la fuente principal de 12 voltios y se encarga de convertirla a valores inferiores admisibles por el procesador, la memoria RAM y el chipset. La tercera parte es el zócalo del procesador. Eh, este, recep- este receptáculo es el encargado de alojar el procesador en el motherboard. Por ello se utiliza en equipos de arquitectura abierta, donde se busca que haya modularidad en la variedad de componentes, permitiendo el cambio de la tarjeta o el integrado. En los equipos de arquitectura propietaria, los integrados se añaden sobre la placa base, soldándolo o como sucede en las videoconsolas. El cuarto componente de la tarjeta madre del computador se llama NOR Bridge. El NOR Bridge es un controlador principal que eso permite que traspase datos desde la CPU hasta el NOR Bridge pasando por el Short Bridge. Algunos de los componentes llamados de este NOR Bridge o puente norte son las tarjetas PCI Express, la tarjeta RAM, el bus frontal más conocido como FBI, FCB y la HP tarjeta. Aquí hay que diferenciar que entre la CPU y el NOR Bridge o puente norte es que la CPU sirve como en general para la transmisión y enviación de datos y el NOR Bridge o puente norte sirve como un envío o un traspaso de datos desde la CPU pasando por la Short Bridge. La quinta parte es la Sur Bridge. El puente sur controla las conexiones con los dispositivos de menor velocidad, buses, PCI Express, X1 y PCI. Controla los discos, controla la USB y el audio integrado. Eh, este Bridge es también conocido como concentrador de controladores que sirve para controlar diferentes dispositivos de menor velocidad en nuestro PC. El zócalo para memoria RAM, que es el sexto. Al tratarse de un motherboard básico, este modelo solo posee dos slots para módulos de memoria, los cuales son, el primero, los modelos de gama media que pueden duplicar esta cifra y los de gama alta que pueden llegar a triplicarla. El séptimo componente sería el puerto para unidades Farrell ATA. Esta es una interfaz de transferencia de datos que entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como la unidad de disco duro o la grabadora de discos ópticos. Por su parte, el octavo componente sería el conector de alimentación ATX. Una de las características de las placas ATX es que el tipo de conector a la fuente de alimentación es de 24. De 24 contactos que permite una única forma de conexión y evitan errores como con las fuentes AT y el otro conector adicional llamado P4 de 4 conectos. El noveno compuesto o parte de la tarjeta madre de un PC se llama SATA, más conocido como Serie Advanced Technology Assembly. Esto es una interfaz la cual permite que en el PC exista una transferencia de datos entre la placa base
y algunos de los dispositivos que conforman un PC, tales como el disco duro o la unidad lectora o incluso la grabadora de voz. La SATA o Enhancing Technology Attachment es también conocida como hoy de proporcionador de velocidad y estabilidad. El décimo componente serían los conectores USB, que estos, valga la redundancia, estos son conectores que se encuentran si es portátil al lado derecho e izquierdo de tu ordenador y si es un computador de mesa en el monitor. ¿Qué se sugiere para tener estos tipos de USB? Son mediante paneles USB frontales. También aquí tú puedes conectar audífonos, micrófonos y hasta cámaras. La 11ª parte es la batería CR2032. Esta batería alimenta la SMOS RAM para que no pierda su configuración de la PC y al setup. Tiene una duración de unos 3 años aproximadamente en uso continuo en su PC. Tiene una forma de moneda y es conocida como batería CMOS o batería plan. El doceavo componente sería el integrado y cristales generados de clock. Principalmente la función de este es generar el impulso inicial para funcionar los componentes de tu PC. Y pues esto se refiere a que pueda que la computadora apenas inicial trabaje bien y controle todo su tiempo y todo su aire para que este no se sobrecargue. La decimotercera parte es el zócalo de expansión. De arriba hacia abajo, el zócalo PCI Express por 1, también el PCI Express por 16 y 2 ranuras PCI. Los motherboards de alta gama pueden llegar a tener doble slots, que en este ejemplo es así. Este tiene una ranura dentro de un ordenador o computadora diseñada para contener tarjetas de expansión como de almacenamiento y de velocidad en los datos de tu PC. La decimocuarta componente de un PC es conocido como chip LPCIO. Ese chip LPCIO es el encargado de, entre el mouse y el controlador, el puerto paralelo y el PDS o controlador de teclado y mouse, permite que esos sean como los componentes más importantes, ya que permite que para el usuario pueda controlar su PC mediante la escritura de letras, enviando mensajes, buscando cualquier inquietud que encuentre. Esta, en conclusión, se puede llamar que es el cerebro de toda la placa madre del PC, ya que permite que nuestro PC funcione de tal manera que el usuario decida. El quinceavo componente sería el chip de BIOS, que este chip aloja el programa de inicio a bajo nivel, o sea que regula el proceso de cristales generados de clock. Y pues esto gestiona el proceso inicial de arranque, enviándole órdenes al hardware. El 16º y último componente sería el chip de la interfaz de sonido integrado. Esto es una tarjeta de sonido o una placa de sonido, que es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador, normalmente conocido como un driver. En algunos equipos la tarjeta ya viene integrada, mientras que otros requieren unas tarjetas de expansión. El disco duro. En informática, la unidad del disco duro o la unidad del disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales de tu PC. El procesador. ¿Qué es el procesador? El procesador es el cerebro del principal componente de nuestro PC. Esto permite que para el usuario pueda controlar su PC mediante la velocidad de diferentes procesadores más conocidos como las marcas principales AMD Ryzen, Intel Core. El procesador permite que el usuario pueda enviar datos,
permite que el usuario pueda disfrutar de su PC tanto en videojuegos como el envío de datos, como observar videos, etcétera, de cosas. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal que tiene un dispositivo y es donde se almacenan de manera temporal los datos de los programas o aplicaciones que estemos usando en ese momento. Sus siglas RAM significan Random Access Memory, lo que se traduce a memoria de acceso aleatorio. Y es un tipo de memoria que se puede encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de mesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características que la hacen diferente a las demás o al resto de los tipos de almacenamiento. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por otra, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reiniciemos o apaguemos el computador, lo normal es que los datos que haya almacenado en la RAM se pierdan. Un ventilador del PC. Este es muy importante y también es uno de los mejores para que tu aparato electrónico funcione, ya que este regula las temperaturas, como por ejemplo hay daños de PCs, mucho más en los portátiles que se sobrecalientan y pues estos se dañan. Estos también pertenecen a debidos componentes interiores allí ubicados como el microprocesadores GPU y el CPU, que estos procesadores son los que más dan dolor de cabeza, proporcionan, ya que estos componentes tienen una caja en la que hace mucho calor y pues el ventilador se encarga que que toda la temperatura esté en medio y pues no llegue a sobrecalentarse. Algún cambio que se le podría dar a un disco duro serían las memorias de estado sólido o un SSD, que pues la gran diferencia que mantienen, o sea, que mantienen estos con los discos duros es que los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, mientras que las SSDs almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí.